Oh, para la parte teórica de la clase, vamos a ver primero, voy a compartirles la pantalla. Estaba revisando la forma en la que están las sesiones y los temas con respecto a la numeración de los talleres y como que no coinciden bien. Entonces, lo que vamos a hacer, igual lo voy a actualizar en la hojita donde tenemos lo de las fechas, es trabajar acá. Déjenme, voy a mover esto. Vamos a trabajar así. Más bien, como ya vimos el tema de riesgos, vamos a trabajar con que la matriz de riesgos es la que tendrían que presentar la próxima semana. Déjenme acá meter esto. Después vemos el cronograma del proyecto, que es el tema de hoy, y después vemos estimación de recursos y costos, porque eso se empieza a ver en temas, ¿verdad?, de las presentaciones hasta la otra semana. Entonces, por eso les digo, como que la numeración de los talleres no coincide con la presentación de los temas. Entonces, esto va a quedar así. Igual yo lo voy a subir en la plataforma para que no tengamos dudas al respecto de cómo vamos a ir trabajando y para que todos pues tengan muy claro, ¿verdad?, cuando vamos a ir presentando cada uno de ellos. Déjenme ver si hay alguien más aquí esperando. No, estamos todos. Eso por un lado, eso sería lo primero. Después, bueno, lo que quería enseñarles un poquito. Profe, perdón. Entonces, ¿Qué era lo que tenían que hacer? escucha. Profe, ¿me escucha? En el examen? ¿Okay? Esta es la solución. Esto, bueno, en los errores, ¿verdad? Teníamos uno, ¿verdad?, que era que no se encontraba la macro calcular valores. Esto era que aquí, en este botón, pues lo que teníamos que hacer era asignar la macro correspondiente, ¿verdad? Aquí era esta calcular. Esta ya está corregido, por eso no lo voy a hacer. Pero aquí ese era uno de los errores que tenían que haber detectado. Después teníamos el subíndice fuera de intervalo. Visual Basic. Y en esta parte, cuando se ejecutaba la macro calcular, decía solo ventas y había que poner el nombre completo de la hoja, que era ventas CP0501. Ese era otro de los errores. Después teníamos este. No, profe, eso no estaba así. Correcto, la función trimestre. Acá, en los parámetros, inicialmente. ¿Será que la profe no nos escucha? En esta tenía la columna C. Había que cambiarla por la columna A. Profe. Pues, tenemos por acá. En la función Profe. trimestre estamos mal el valor de retorno de la función. Acá, déjenme ver qué tengo en el chat. Sí, vamos a ver. Profe, ¿nos escucha? No, no los escucho. No los estoy escuchando. Profe, ¿nos Ahora sí. escucha? Yo que creía que no los escucho. Es que tiene sonido bajito, vean. Se apagaron. Pues ya hace tiempo que batería. Se va a desconectar. Power off. ¿Ya nos escuchan? Creo que no. ¿Ahora qué? No, es que la profe tiene sonido muy bajo. Ahora sí. ya. Hola, profe. Profe. Hola. Hola.
Profe, tenemos Profe, no, dudas, que le suave. estábamos diciendo que en nuestra hoja sí venía o sea, la hoja de ventas sí venía correcta, venía ventas CP0501. Como que la versión de nosotros está diferente a la que usted está mostrando. Pero ¿cómo es posible eso? Sí, Sí. porque digamos, yo estoy revisando la plantilla que descargué de la plataforma y digamos, el nombre de la hoja sí viene correctamente, viene como venta CP y todo el número ese, Ujú. no viene el error. O no sé si es que habían algunos exámenes diferentes o qué. No, no, porque todos lo bajaron ahí de la plataforma, o sea, todo es el mismo. Déjeme ver acá, ¿qué es esto? ¿Qué me está poniendo? En la plantilla. Mira, sí venía corregido. Ujú. Ok, entonces ya tienen esos puntos porque estaban contemplados. Eso fue que lo pensé, según yo lo quité y lo salvé y no lo quité al final. Vamos a ver, había un error que a periodo se le asignaba. Ajá, sí, ya va, no es que no he terminado. No he terminado de ver los errores. Ok, aquí, bueno, esta C era la que había que cambiar por una A, ¿verdad? Después déjenme ir viendo en este. Bueno, este lo voy a marcar para decirle al asistente porque él me ayuda con la revisión, que ese sí, ya estaba ahí. El parámetro incorrecto, bueno, es el que les dije ahora. En la función trimestre se establece mal el valor de retorno de la función, ¿verdad? Entonces acá había que corregir, es el que está mal, sí. Esto que está acá, ¿verdad? Que aquí Ajá. se Ponerle ejecuta las comillas. como una resta, ¿verdad? Y en realidad lo que teníamos que hacer era ponerle acá las comillas nada más. Eso era lo que había que hacer en este caso, ¿verdad? En todas estas veces que se estaba asignando el valor de la función. Profe, disculpe. Ajá. Y en el documento, bueno, en el enunciado del examen también venía que a trimestre se les tenía que asignar un valor, pero ese valor venía 2019-1 para trimestre 1 sin los espacios. ¿Eso importaba o no? No, en realidad a mí me interesaba que me pusieran las comillas porque lo que tenía que devolver era un valor de tipo string. Si pusieron sin espacios, si pusieron el 0, eso tiene relevancia a la hora que ustedes hicieron la otra macro, pero en realidad lo que me interesaba era que devolvieran el string que representaba el trimestre. Entonces ahí son los problemas. Okay. Después teníamos acá, bueno, un else sin if, ¿verdad? Que tenía que salirles ahí, que esto era acá, Case en else. zona, que estaba solo el else, ¿verdad? Y aquí tenían que poner un case else, porque el else solo, pues es de la estructura if, no es del case else, digo, del select case. Entonces, era otra corrección que tenían que hacer. Después acá, ay, Dios, que estaba mal calculado el monto del descuento, ¿verdad? Esto era por acá en el descuento, ¿verdad? Y lo que tenía que hacer era más bien descuento es igual al subtotal, perdón, la variable de memoria, esta que estamos declarando, va a ser igual al descuento que viene como parámetro por el subtotal. Y entonces a monto pagado había que asignarle el subtotal. No, esto sí estaba bien, era solo acá. Donde tenían que hacer la corrección entre este valor y este valor. Y el otro que teníamos era que no se escribía el valor del trimestre. Y eso no se estaba haciendo porque, acá les digo, en trimestre, cuando estamos devolviendo el valor, vean que aquí decía periodo. Y la condición de la función es que al nombre de la función es al que hay que devolverle. Entonces, para cada uno de estos, había que poner aquí, trimestre es igual a. Y eso había que hacer en cada uno de ellos. Por eso no lo estaba escribiendo, porque para ella, como no había ninguna asignación a la función, al valor de trimestre,
pues entonces lo que retornaba era un valor, un VB null string, es lo que devuelve, porque no hay nada asignado precisamente a trimestre. Y ya con solo cambiar aquí, bueno, en todas, ¿verdad? Poner ahí, pues entonces ya iba a desplegar en la columna este valor que estaban asignándole acá. ¿Ok? Esos eran los errores que tenían que detectar. Profe, yo tengo un reclamo, pero tal vez no sea tan válido. Sí, a ver. Sorry, me quedé ahí a medio palo. Es que en zona, por ejemplo, ese error que usted está diciendo del K-cells, digamos, cuando uno le daba a ejecutar a la hoja, ¿verdad? Intentaba calcular la zona, ese error nunca estaba porque nunca había ningún valor que diera un error, ¿verdad? Entonces, Sí, realmente claro que uno, había uno. Por eso les dije que lo dejaran. ¿ves que no, Aquí profe? está. Noviembre, Sí, pero lista, de fila trimestre, 17, aquí estaba. correcto, pero de trimestre, ese es sobre zona y en zona no hay ningún error. Profe, disculpe otra vez, yo no sé Eso. si ¿Por qué de zona? por Sí, porque ese es el que está corrigiendo usted, profe, zona porque también. Ujú. No, el zona no Profe, está corrigiendo. Pero es que es sí, un error de compilación, ese tenía que salirles. no me profe, salió. de zona lo que dice el compañero es porque hay un tú, hay un rango y eso tenía que ser con coma. No, eso no, o no, no sé. Ese es En un el error de case, compilación. no, profe, falta otro error. ¿Puede ir al ¿Cuál? código? Al case donde, ajá, ese case de 1, tú, 4, eso no era tú, sino hay una coma. No, sí, sí es tú. Entonces él le estaba asignando central a 1, 2, 3, 4 y le estaba asignando norte a 7, 8, 9 y el tú había que cambiarlo por una coma. No, Entonces eso no es así un error, no, eso no era un error. Vea en las instrucciones del examen. Si el número de tiendas se encuentra entre 1 y 4, la sí, zona debe ser central. sí, sí, tienes razón. Eso no era error, pero ese error, ese otro es un error de compilación, entonces sí les iba a salir aunque no se generara una situación. Acuérdense que para que fuera de ejecución, sí tenía que ejecutarse para que saliera, pero este es un error de compilación. Ese lo detecta ahí porque ve que hay un else y no hay un if. Sí. Entonces, esos serían los errores que tenían por ahí. Después voy a cerrar la plantilla. No voy a guardar en la plantilla. No, este no. Este sí lo dejo acá. Para la macro, la que ustedes tenían que hacer, que era la del resumen, tenía que quedar así, ¿verdad? El resultado. Y ya les enseño el que yo hice. Esta es la plantilla. Esta es la que tengo que cerrar. Profe, ahí lo que le había dicho, olvídalo, es que me volví loco. Se me olvidó, o sea, se me olvidó que en zona era el error de K-cells y pensé que eran dos que era ahí y había uno en la parte de arriba de El trimestre. trimestre. No, Sí, no, eran diferentes, sí. y pensé que fue que yo no noté el error de en zona, pero no, todo bien. Ok. Acá, déjenme ver que alguien quiere entrar. Ok, aquí la macro que tenían que hacer. Entonces, acuérdense que siempre empezamos por tratar de establecer, ¿qué es esto? Tratar de establecer el algoritmo, eso siempre debería ser lo primero. Lo que tenemos que hacer es llenar acá. Entonces tenemos casillas, ¿verdad? Por columnas por zona y tenemos filas por trimestre. Y yo tengo que llenar cada una de esas celdas, perdón, con los valores correspondientes y tengo que ir a acumularlos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que venirme acá. Bueno, con esto ya lleno. Esta es la plantilla. Para cerrar la plantilla. Esta no la voy a guardar. Con este ya lleno. Entonces, yo tenía que venir aquí a leer todas las filas que tenía. En cada fila, yo tenía que llegar a decir, ok, había dos formas. Primero revisar el trimestre o primero revisar la zona. Cualquiera de las dos era válida. Digamos, por la forma en la que yo lo hice, yo primero llego y veo la zona. Entonces digo, ok, es de zona central
Después de que es de zona central, yo llego y digo, ok, ¿de cuál trimestre es? Y entonces voy a necesitar una variable de memoria para guardar los montos, los pagos realizados, para la central en el tercer trimestre. Entonces, para cada trimestre yo debería tener una variable de memoria para la zona central. Para cada zona sur tengo que tener una variable de memoria con cada trimestre. Y para cada zona norte una variable de memoria con cada uno de los trimestres. Entonces, yo venía y revisaba si es central, ya sé que es una de las de central. Si es el trimestre 3, lo asigno entonces en la variable central 3, por decirlo así. En este caso, bueno, entonces lo que haría es sumar esto a la variable de memoria esa. Y Profe, en la siguiente fila, ajá. eso quiere decir que entonces, o sea, si son 3 zonas, si son cuatro trimestres, quiere decir que eran 12 variables de memoria diferentes. Ajá. Ah, ok. Esa es una forma, ¿verdad? Podrían hacerlo de otras formas. Una vez puse un ejercicio así parecido, que era un resumen, y uno de los estudiantes lo que hizo es que se iba directamente a la celda correspondiente a guardar el monto. Entonces no usó variables de memoria, sino que en cada vez que lo leía, se venía acá, digamos este que era central en el tercer trimestre, entonces hacía la validación, se venía acá, central, tercer trimestre, y sumaba directamente en la celda. O sea, esa es otra forma de hacerlo. En realidad cualquiera de las dos es válida. Acuérdense que esto hay muchas formas de solucionar el mismo problema. Pero digamos, esa podría ser otra, podría serlo como yo les digo, que es tener las variables de memoria. Ahí, no sé, podría haber otras formas. Ahí tendría que revisar qué fue lo que hicieron. Pero entonces ven, para cada una de ellas, bueno, así que leo la primera fila, para cada una de ellas vengo y ahora digo, bueno, esta es sur, trimestre 1, entonces sumo eso ahí. Y así sigo Profe, leyéndolos todos hasta llegar al final. Ajá. que igual en la parte de los totales de ingreso y, o sea, del total de ingreso por trimestre, o sea, por zona y por trimestre, eso se había que crear también variable, ¿verdad? Para Porque, estos, sí, no o se podía necesariamente sumar, porque a la hora de escribirlo podía tener variables, pero digamos, yo lo que hice es que cuando fui a escribir escribí la suma de este más este más este. Igual pero, acá, la suma de estos. ok, Pero también pero, pueden tenerlo en variables de memoria separadas. Cualquiera de las dos formas, como les digo, el resultado puede ser correcto de varias formas diferentes. pero había que programarlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo iba a sumar, digamos, las cifras, digamos, sin programarlo con variables de memoria? O nada más, o sea, nada más Ah, no, sumaba porque se las va y celdas. escribe y después, digamos, decís como este ejemplo, el muchacho que lo hizo sin variables. No, Porque no, cuando pregunto que en todo caso, si siempre hay que programarlo, entonces eventualmente eran necesarias las variables de memoria, ¿no? no, porque digamos, si lo haces aquí directamente, al final, cuando termina de leer, lo que haces es que aquí sumas los valores de estas celdas. Y aquí Pero los de esta grabando la celda. macro, ¿o cómo? Sí, programándolo en una macro también se puede hacer así. O Ah, sea, ok. hacer rango más variable es igual a variable más variable más variable. Eso es. Sí, si tenemos variables, que es como yo se los voy a enseñar, como yo lo hice, se suman las variables y ya. Si lo escribieron directamente en las celdas, ¿verdad? Como en ese caso que les digo de ese muchacho, lo que escribe durante la revisión de cada una de las filas son estas que están señaladas. Cuando termina de leerlas, igual con macros, llega y dice aquí, ok, a B7 le voy a asignar lo que hay en B3 más lo que hay en B4 más lo que hay en B5 más lo que hay en B6. Y así con esta y así con esta. Igual acá, para E3 va a ser el valor de B3 más E3 más D3. Entonces, de cualquiera de las formas se puede hacer. Pero Ok, bueno, les ok. decía, entonces, el algoritmo es que vengo, para cada una reviso la zona y reviso el trimestre y entonces sumo el pago realizado a la variable de memoria que coincide con ambas condiciones. Así hago para leerlas todas. Cuando termino de leer, me paso a la hoja resumen y escribo en la celda correspondiente el contenido de la variable que tiene las mismas condiciones, la zona y el trimestre. ¿Ok? Y después acá, pues hago esa suma. ¿Cómo es la programación? Para que la veamos. Entonces es esto. Vean que acá yo puse, ¿verdad? En resumen,
Tengo central 1, central 2, central 3 y central 4. Sur 1, sur 2, sur 3 y sur 4. Norte 1, norte 2, norte 3, norte 4. Fila y última fila. Activo la hoja donde voy a leer los datos. Establezco, ¿verdad?, el rango de lectura con última fila. Empiezo en la 3 y termino ahí. Igual podía hacer un select case, podía hacer un if. Igual hubo un muchacho que ahí me puso, ¿verdad?, que hizo un if donde consideraba en el if la zona y el trimestre y así lo asignaba en la variable. También puede hacerse así. Digamos, yo en este caso hice un select para la zona y dentro de cada zona veía cuál era el trimestre, aquí hacía la valoración y entonces lo asignaba a la variable que le correspondía. Acuérdense que aquí estamos acumulando valores, entonces acumular significa que a la variable de memoria le asigno lo que ya tiene más el nuevo valor que le estoy añadiendo. Si no pusieron esto de acá, esto de aquí, lo que hace es que asigna el valor de la celda que está leyendo y al final solo va a guardar el valor de una celda porque no están acumulando. Entonces era importante que hicieran esta acumulación. El valor que ya tiene, que inicialmente es 0, y después ahí, si la primera era 100, 0 más 100 es 100. La segunda vez van a añadirle 50 más, entonces lo que tiene 100 más los nuevos 50, y el resultado es 150 y así es como vamos acumulando. Aquí yo tenía, ajá. 2 preguntas. Bueno, creo que las 2 son preguntas tontas, pero en las variables siempre empiezan de 0. No hay como que en otras veces, como igual que poner que tal variable es igual a 1 o es igual a 0. En este caso no habría que hacer. No, porque cuando las declaro siempre van a ser 0, cuando son números. Y en este caso yo no tengo ningún acumulado previo. Entonces tiene que empezar en 0. Y dependiendo de lo que vaya leyendo, se le van asignando valores. Ok, y la otra pregunta es que, bueno, yo lo pensé así porque no pensé en el if, pero yo lo que hice fue hacer varios select case, pero casi hago los 12 que iba a tener que poner. Pero no sé si, o sea, mi pregunta es que luego pensé si se puede meter, así que igual como usted hizo, que aquí hizo un select y dentro del select metió el if, yo puedo haber metido un select case dentro de otro select case. Sí, claro que sí. Ah, ok. Uno puede anidar todas las estructuras de programación. Ahí lo único, el cuidado que hay que tener es que siempre abro una estructura de programación y cierro primero la última que abrí. Ese es el único cuidado que hay que tener. Entonces, como aquí, ¿verdad? Yo tengo el for, tengo un select y tengo un if. Entonces, el último que abrí fue el if. Entonces, es el primero en cerrar. El que sigue, el segundo en abrir fue el select case. Entonces, es el segundo en cerrar. El primero que abrí es el for, es el último en cerrar. Ese es el único cuidado que hay que tener cuando hacemos estructuras anidadas. Pero puedes poner, si yo necesitara, por cualquier razón, yo aquí puedo poner un for. Y lo que tengo que tener es el cuidado, bueno, ahí iría con todas las condiciones, ¿verdad? El cuidado que tendría que tener es aquí poner el next. Profe, y hay una persona en la lista for de también puede espera. haber otras estructuras. Ok. ¿Perdón? Elvi está esperando afuera. Pero ya lo la voy. dejé pasar. Ok. Sí, ya. Gracias. Ok, entonces, hacia estas validaciones, vean que es un solo for. Una única vez leo todas las filas y en cada fila reviso las condiciones, porque por ahí estaban más bien revisando condiciones, entonces revisaban la zona y el trimestre y después hacían el for, pero eso no tiene sentido, porque acuérdense como el for va a ir cambiando esa zona y ese trimestre. Entonces, más bien, yo hago una única lectura de todos los valores que tengo y para cada fila hago estas revisiones. Acá, cuando termino entonces de leerlas todas, me voy a escribir, nada más. Me voy a la hoja resumen y entonces en el B3, lo que tenía en central 1, central 2 y aquí, lo que ya tenía en las variables de memoria. Y eso es lo que les decía, ¿ven? Para el resumen yo no estoy generando una nueva variable, sino que ahí le pongo la suma de estas 3. Y así para cada una de las zonas y para los totales, pues lo hacía así, ¿verdad? Para el caso de que más bien lo que necesitaba era
Aquí era por trimestre. Ven, entonces para el primer trimestre, central 1 más sur 1 más norte 1. Para el segundo trimestre, central 2, sur 2 y norte 2 y así con todo. Profe, ahí le faltó guardar el archivo, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir. A mí A también mí me me faltó, faltó, no leí eso. sí, a mí me Ni faltó, pero guardar el archivo ni el box. sí, a O mí sea, me pero faltó, pero yo usted no te juro debía que yo faltarles ni porque siquiera lo vi. estaba en las instrucciones. Sí, pero yo Profe, ni siquiera lo vi. O sea, fue así como todo un rush extraño llegando a esto. Ni siquiera aclaré estas variables. Yo, o sea, no sé cómo funcionó, la verdad. Bueno, profe, ahí veremos. una pregunta. Ajá. Está bien si yo lo hice, no después del next, sino que haya puesto un exit for, ¿Por qué pusiste un exit for? para no salirme del next. ¿Dónde pusiste un exit for? Es que yo no lo hice con select case, yo lo hice con if y con and. Entonces había una parte en la que no me podía salir del next, pero no me acuerdo por qué era. Entonces yo puse exit for y lo hice, o sea, traspasé todos los datos, así, igual, nada más que después del exit for, no después del next. Tendría que verlo. Porque dependiendo de dónde esté el exit for, o sea, puede ser que no hayas leído todas las filas. Acuérdate, el next, bueno, la estructura for, el next es obligatorio, ¿verdad? Para cerrar. El exit for es, si tengo 1000 filas, en la 25, por alguna razón, yo digo, ya no voy a revisar las 975 que siguen, le doy exit for. Entonces, se sale completamente del for, aunque no haya llegado a la condición de finalización, pero eso significa que, para este caso de nosotros, que te saliste antes de haber hecho la lectura de todas las filas. Entonces, el resumen no tiene todos los datos. No, yo puse el exit for después de haber hecho el último de norte. Aquí, como decir aquí. Sí, como ahí. Entonces, lo que pasa ahí es que la primera vez que lea una de zona norte, va a hacer esta revisión y se va a salir del ciclo. No va a hacer las demás. Entonces, si lo vemos con ejemplos acá, déjeme. O sea, solo me va a llenar una vez. Va a llegar, no vamos a ver aquí los datos. Entonces, aquí empezamos con central. Entonces, central, sur, aquí. En esta va a hacer este resumen, ¿verdad? Va a acumular este y de ahí se salió. Porque le diste un exit for. Entonces ya dejó de leer, en ese punto dejó de leer las filas. ¿Queda claro? Sí. Ok, esto era el examen. ¿Alguna otra pregunta? Profe, bueno, no, ya cuando usted lo revise, porque ahora tengo como preguntas, pero de cómo yo lo hice. Entonces, sí, acuérdense que se pueden hacer de muchas formas, ¿verdad? uno tiene que declarar las variables siempre, digamos, aunque uno lo esté como sumando directamente a la celda. No, por eso les digo, o sea, yo lo hice con variables de memoria. Yo particularmente prefiero trabajar con variables de memoria que estar pasándome de una hoja a otra. Así como yo lo hice, entonces la única vez que te pasas a la hoja resumen es cuando vas a escribir los resultados finales. Pero igual podrías haberlo hecho sin variables de memoria. Vas escribiendo directamente aquí y no hay problema mientras realmente estés acumulando el valor, ¿verdad? Si vos llegás en este caso y decís, ok, central, el trimestre 3 son 515. Venís entonces, central, trimestre 3, 515. Pero no le tenés que mantenga el valor actual y le sume el nuevo, ahí sí está mal. Porque solo va a guardar el valor de la última fila que coincidió tanto la zona como el trimestre. Ah, ok, sí. De la Pero última, si se acumula, está bien. No, de la última fila no me sale igual en zona sur, el segundo
No, sí, toda la última fila me sale diferente. No sé por qué. Bueno, igual, yo no me fijo tanto, bueno, probablemente sí me fije en los valores esos, pero me fijo más en la lógica de la programación, ¿verdad? Que si te dio Ya el sé por monto qué. exacto. No, ya sé por qué. No, suave, no sé por qué todavía. No sé por qué me dio diferente la última fila de las zonas y el ingreso por Por eso te trimestre. digo, ya ahí habría que meterse a ver qué fue lo que pasó. Sí. A veces es que uno llega y copia y no copió, como que te digo, vamos a ver acá. Como que llegaste a copiar aquí, ¿verdad? Copiaste el que tenías aquí para cambiar aquí el número y alguno se te fue sin cambiar y ya con eso pues te va a dar diferente. Sí, puede ser. Sí. Entonces puede ser algo tan sencillo como eso, que es un error mínimo. Sur, norte. Acuérdense que aquí yo no califico, ¿verdad? Si el resultado fue idéntico al mío o no. O sea, uno se fija en toda la programación, que estén considerándose todos los criterios, que la zona, que el trimestre, que se acumulen, que haya un ciclo, que lo lea todo. Todo eso tiene puntos, ¿verdad? Yo no está perfecto si el resultado es igual y si no tienen un 0, no, para nada. Entonces ahí, si yo veo que hay un error en algo así, pues ahí se te rebajará un punto o algo así, pero lo demás, si la lógica está bien, pues entonces todo eso suma puntos para la nota. Ok. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta del examen? Acuérdense aquí el secreto. Profe, el botón sí tenía que ir en ventas, ¿verdad? Es que yo lo puse en resumen y yo veo que se lo puso en ventas. Era en ventas, me parece que decía las indicaciones. Sí, no, es que yo puse el botón en resumen. Insertar en la hoja ventas, sí. Bueno, pero digamos ahí, igual, si está y funciona, pues ahí perderás un puntillo o algo así, pero no vas a perderlo todo. Ok. Bueno. Bueno, ¿estamos con el examen? Ok, vamos entonces acá, bueno, lo que les decía, esto no, esto ya lo quito de acá, voy a cerrar esto también. Y entonces, bueno, lo que les estaba comentando, que vamos a hacer este cambio, ¿verdad? Vean aquí. Estos 3 son los que van a cambiar el orden. Yo lo voy a actualizar ahora en la plantilla, en la plataforma, porque digamos el tema de riesgos ya lo vimos la semana pasada. Entonces ya ahora explico la plantilla para que sea el que entregan. No es esta semana, sino la próxima semana. Pero para que tenga sentido el orden de estos talleres conforme vamos viendo los temas en clase, que es lo que les digo que no estaba como en el mismo orden. Entonces, para que no hagamos tanto enredo. Entonces, profe, los temas cambiaron. ¿Perdón? O los entregas. ¿Cambiaron los temas o las entregas? Las entregas, digamos, antes estaba 4, estimación de recursos para la semana 10, pero el tema de estimación de recursos lo empezamos a ver de hoy en 8. Entonces, y la otra parte de hoy en 15, entonces más bien lo hice así porque si no tendríamos que ver más bien todos los temas como esta semana para que lo pudieran entregar en ese mismo orden y no tiene sentido. Entonces va a quedar así, ¿verdad? Tomen nota y yo voy a actualizar ahora el documento en la plataforma. Igual, esta semana estamos con la matriz de responsabilidades, que esa fue la que expliqué la semana pasada. Entonces, el tema de riesgos ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que era un resumen de las ofimáticas, básicamente. Ahora les voy a enseñar la plantilla y cómo es que deberíamos llenarla. Profe, tengo una pregunta ahí. Ajá. La bitácora es una por grupo, ¿verdad? Es una por grupo. Ok. Sí. Ok, esta es la plantilla de matriz de riesgos. Aquí viene una explicación, ¿verdad? Esto, en resumen, es como lo que habíamos hablado, ¿verdad? Antes de lo de los riesgos. Primero tengo que hacer la parte de la identificación. Usualmente los riesgos están codificados.
a nivel de empresa o a nivel de proyecto, ¿verdad? Como yo les había dicho, para cada vez que hablamos del riesgo no es describir todo el riesgo, sino ponemos el riesgo tal, ¿verdad? Y con el código ya se puede hacer la referencia. Eso es porque las referencias se hacen mucho más sencillas cuando hablamos a nivel de los códigos. Sobre todo que puede haber riesgos que son muy parecidos, pero que por algún leve cambio se tiene que cambiar todo el tratamiento que se le da al riesgo. Entonces, para que quede muy claro de cuál riesgo estamos hablando, entonces es mejor hablar de la codificación. Después está la tarea de la EDT. Bueno, vamos viéndolo por acá, si quieren, tal vez. Acá este es el número del riesgo, ¿verdad? Como les digo, a nivel de proyecto, se podría hacer una numeración sencilla, números secuenciales, o ustedes pueden escoger que va a ser RSG 001, no sé, o algo así. Ustedes escogen esa codificación. Como les digo, lo importante es que cada riesgo tenga su código. En la segunda parte, lo que ponemos es a cuál tarea de la EDT pertenece, porque es lo que les he mencionado varias veces. Eventualmente, cuando yo termine esta actividad, si ya la finalicé y salió todo bien, ya este riesgo deja de ser relevante. Entonces, la justificación está precisamente en que la actividad ya fue terminada. Por eso es que siempre cuando trabajamos a nivel de proyecto, los riesgos los asociamos a una actividad. Puede ser que un riesgo esté asociado a varias actividades, en cuyo caso mantenemos, sin importar la actividad, la respuesta, la categorización del riesgo y la respuesta que le damos al riesgo es igual, lo puedo trabajar en la misma y tener aquí cuáles son las tareas con las que está relacionado. Si por alguna razón, dependiendo de la tarea, cambia la categoría o cambia la respuesta que le vamos a dar al riesgo, entonces es mejor separarlo. Y le ponemos entonces otro código y ya ponemos específicamente para cuál tarea. En la tercera columna ya decimos cuál es el riesgo, que es una breve descripción de lo que nosotros estamos encontrando. Acuérdense que aquí cuando describimos el riesgo tenemos que ser muy específicos de cuál es el evento que va a suceder, que va a impactar el proyecto. Y aquí necesitamos ver, ¿verdad?, los impactos, qué eventos van a impedir que logremos cumplir los objetivos del proyecto. ¿Ok? Entonces, no voy a poner aquí clasificaciones de riesgo. Entonces, yo no puedo poner, tengo riesgos en la gestión del proyecto. Eso es demasiado genérico, dependiendo del riesgo que voy a hacer. Entonces, yo tendría que poner, bueno, el riesgo, qué sé yo, es que el director de proyecto se pensione, no sé, por decir algo. Hay una circunstancia por la que ya sabemos que ya está por pensionarse y que nos quedemos entonces sin el director del proyecto. Eso es un riesgo, es muy específico, es algo que yo puedo valorar muy bien y para lo que yo puedo establecer respuestas específicas también. No puedo poner problemas en la gestión o problemas en la dirección del proyecto porque eso es demasiado genérico. Tiene que ser una situación específica la que yo pongo acá. Después tengo el impacto que va a tener este riesgo en el proyecto. Aquí, en este caso, ponen un cuadrito, ¿verdad?, con los tipos de impacto, los más usuales, ¿verdad?, a nivel de proyectos, donde yo digo que son críticos, son serios, moderados, menores o despreciables. Aquí está, bueno, cómo se define cada una de las categorías. Es crítico, ¿verdad?, si va a causar definitivamente fallas en el proyecto. Es serio cuando puede inhibir el avance del proyecto, ¿verdad? Ya sea porque se incrementa el costo, se incrementa el tiempo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde sí va a afectar los objetivos, ¿verdad? Pero el proyecto puede seguirse desarrollando. Moderados, ¿verdad? Cuando igual no es demasiado lo que tiene el impacto, usualmente si es en costos decimos que incrementa el costo. Si hablamos de tiempo es porque incrementa el tiempo. Cuando disminuyen los costos o disminuyen los tiempos, pues más bien no lo vemos como que sea, más bien lo vemos como algo beneficioso para el proyecto y usualmente a nivel de proyectos no trabajamos los riesgos desde el punto de vista positivo, que es una oportunidad, sino que usualmente los trabajamos desde el punto de vista de los impactos negativos. Después son menores, bueno, ahí los van viendo, ¿verdad? Cuando los incrementos son poquitos, están dentro de los márgenes de tolerancia, el patrocinador nos dice que eso es fácilmente
que se puede lograr, ¿verdad? Que se puede conseguir el recurso, lo que sea, y despreciables cuando básicamente no tiene ningún efecto en el proyecto. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver para cada uno de estos riesgos que nosotros pongamos aquí, establecer ese impacto. Después del impacto tenemos que decir cuál es la probabilidad de ocurrencia de este evento que está acá en el proyecto. Entonces, para eso nos dan esta tablita de probabilidades, ¿verdad? Que nuevamente se podría cambiar. Y si la empresa me dice, no, yo tengo las probabilidades que trabajamos en esta empresa son estas, y son improbable, poco probable, muy probable. Entonces trabajamos con esas, no importa. Pero estas digamos que son bastante utilizadas. 100%, ¿verdad? Si va entre el 80, ¿verdad? Hasta el 99%, del 40 al 79, del 15 al 39 y si es menos del 15%. Entonces establecemos esta probabilidad. Eso, como les había dicho antes, mucho es conocimiento del negocio, experiencia de las personas que están estableciendo esas probabilidades, datos históricos, métodos estadísticos a partir de los cuales se saquen, no sé, la forma en la que se saque a nivel nuestro de proyecto, vamos a justificarlo bajo criterios de lo que ustedes piensan que puede suceder. Obviamente no van a hacer cosas así como, es que yo leí las cartas y salió la probabilidad del 75%. No, pues obviamente algo así no, pero que ustedes digan, bueno, tenemos un problema con la capacitación porque la gente no está acostumbrada a utilizar Excel, entonces por ahí nos parece que la probabilidad de que haya problemas, de que no entiendan bien cómo se va a trabajar la herramienta, pues entonces sí es como un 75%. Entonces a nivel nuestro vamos a trabajarlo así porque no tenemos tiempo para desarrollar toda una métrica especializada en esas probabilidades. Pero entonces, vean que aquí lo que hacemos es que nuevamente para cada uno de los riesgos ya dijimos cuál es el impacto y aquí ponemos cuál es la probabilidad. ¿Ok? Aquí lo ponemos en el porcentaje, ¿verdad? La categorización, pues es la que quedaría ahí para la probabilidad, que aquí le pusieron el criterio de probabilidad, no categorización. Así que tenemos el impacto y la probabilidad, pues entonces tenemos la matriz con los resultados, ¿verdad? Que es para categorizar el riesgo. Entonces, si yo tengo un riesgo, bueno, digamos estos mismos que están acá, este es serio y del 100%, entonces yo lo busco acá, ¿verdad? Aquí está serio, aquí está el 100%, no, mira, aquí ponen estos niveles de probabilidades diferentes a los que les dije antes. Bueno, como les digo, esto se trabaja, ¿verdad? Bajo diferentes criterios. Lo importante es que todos los riesgos se midan igual. En este caso, más bien, trabajan del 91 al 100% como que serio. Entonces, el resultado es esta casilla que tengo acá, que me dice que es alto. Entonces, el riesgo, la categoría para ese riesgo específico es alta. Y eso es lo que yo tengo que poner acá. Es la ubicación dentro de esa matriz. En este caso no estamos hablando de una matriz de calor, o sea, pues sí es una matriz de calor, pero digo, no estamos poniendo los dibujos, que era como se había visto, digamos que aquí podríamos poner que como el riesgo aquí es bajo, ¿verdad? Que estos van a ser, no, perdón, no era este, sino que era más bien como este. Como que estos son verdes, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿Qué le hacíamos con colores? Todos los que son bajos iban a ser verdes, ¿verdad? Hasta que llegábamos a los que son altos, ¿verdad? Y todos los que eran altos iban a ser rojos. Ay, perdón. Ese no. Pero vean que esta es la misma matriz de calor, solo que sin los colores, ¿verdad? Entonces aquí quedaría esto como así, etcétera, etcétera. Y ahí se van rellenando. Esta matriz de calor es la que me permite entonces establecer esta categoría de los riesgos a partir del impacto y de la probabilidad. Ahora, lo que sigue, el plan de acción. Yo tengo que establecer para cada uno de los riesgos cómo voy a reaccionar. Habíamos dicho, ¿verdad? En ofimáticas, dependiendo de dónde esté ubicado el riesgo, yo tengo que tomar medidas, ¿verdad? Decir cuántos recursos y tiempo voy a invertir para disminuir el impacto que tiene ese riesgo dentro de mi proyecto en este caso.
Entonces, ya habíamos dicho, digamos, si es rojo, ¿verdad? O el nivel es alto, pues entonces tengo que actuar inmediatamente. Si es verde, puedo solo controlarlo, no voy a hacer ninguna acción específica, pero sí es importante que yo diga quién va a estar a cargo de hacer esa revisión para cada riesgo. Entonces, acá vamos a poner, para el riesgo que yo tengo, este que está aquí, voy a decir cuál es la persona responsable de ir verificando su estado actual y eventualmente de desarrollar las acciones que son respuesta a ese riesgo. Aquí hablamos de un efecto disparador, ¿verdad? ¿En qué momento vamos a actuar? En este caso es escasez de materiales en el mercado. Me dice que el evento disparador es que se prevea un atraso significativo en el calendario del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, aceptarlo. No puedo hacer nada más porque si el problema es el de proveedores a nivel de mercado, pues entonces tengo que hacer algo con ese riesgo. Entonces, estos tipos de acción son las 4 respuestas a riesgo, que me parece que estaban por acá. Sí. Eliminar, transferir, mitigar o aceptar. Estas son las respuestas, ¿verdad? Y entonces yo establezco este tipo de respuesta y el plan de acción correspondiente. ¿Qué voy a hacer en este momento? Bueno, voy a buscar recursos que aceleren el proceso o variar las fechas establecidas. Eso es lo que corresponde hacer cuando este riesgo se da. Aquí tenemos que tener entonces el cuidado de que la acción tiene que responder al tipo de acción que nosotros estamos poniendo acá. Entonces, yo no puedo decir que voy a mitigar, por ejemplo, acá, y que voy a buscar los recursos que aceleren el proceso. ¿Por qué? Porque esto lo voy a hacer cuando ya el riesgo se dio, ya se materializó. Entonces, acuérdense que mitigar son las acciones que yo hago antes de que el evento suceda para disminuir el impacto que va a tener en el proyecto, en este caso. Aceptar son actividades que hago después de que el riesgo se materializó. Ya se dio. Entonces es lo que hago después de. Entonces siempre lo que tengo que verificar es que esta acción sea consecuente con el tipo de acción que yo estoy escogiendo. Y eso es lo que vamos a hacer para los riesgos. Acá, entonces, eso es la tablita que deberían llenar, que de hecho aquí hay una vacía para que ustedes la trabajen. ¿Quién es el responsable? Bueno, aquí el número, el código del riesgo, ¿verdad? Toda la parte de la definición de la valoración de los riesgos que vimos y el plan de acción para cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? No. Okidoki. Entonces voy a cerrar acá. Y vamos a ir a los temas. Esto lo voy a guardar. Esto lo voy a hacer. A los que tenemos para el día de hoy. Primero, que son cortitos. La parte de lo que es la secuenciación de actividades. Ya por haber trabajado la DDT, ya tener ese detalle de las actividades y ese tipo de cosas, entonces ya yo puedo establecer los paquetes de trabajo, ¿verdad? Que era lo que habíamos hablado, que son las tareas más pequeñas, ¿verdad? En las cuales se puede dividir el proyecto para ir presentando cada uno de los entregables correspondientes. Entonces, habíamos mencionado que lo mejor es tener en la EDT todo el nivel posible de detalle para que no se nos vayan algunas tareas si no las consideremos dentro de los tiempos o dentro de los costos o eventualmente dentro de los recursos con los que necesitamos trabajar. Entonces, tengo que definir ese nivel de detalle a partir del conocimiento que tengo. Acuérdense que todo esto se hace en la etapa de planificación y tener ahí, ¿verdad?, el pendiente de que eventualmente puede haber alguna actividad que no se contempló en su momento, pero que ojalá sean la mínima cantidad de actividades posibles las que no fueron contempladas en la EDT. Entonces, ahí decíamos, bueno, eventualmente tengo que levantar un documento. Entonces, parte de lo que yo podría decir es establecer el formato, la plantilla en la que se va a trabajar ese documento. Puede ser que yo no consideré que la empresa estaba cambiando toda la parte
de publicidad, todos los logos y todo eso. Entonces, así que yo levanté la plantilla, resulta que ahora tengo que trabajar con otra nueva porque para cuando salga el proyecto ya va a ser con la nueva, el nuevo diseño gráfico que tiene la empresa. Entonces, bueno, eso es algo que no estaba contemplado. Eso no se pudo ver, no importa, eso después se añade. Pero es diferente eso a que yo diga, ah, no, hay que elaborar un documento y en la redacción pasamos 3 horas, pero nadie pensó que había que elaborar plantillas y que había que repartirlas y que había que aprobarlas. Eso ya sí sería un problema. Entonces, por eso les digo, siempre va a haber actividades que tal vez uno no contempló desde el principio, pero la idea es evitar que eso suceda. Algunas veces uno está haciendo alguna actividad y surge una idea de algo bueno que se podría hacer, entonces obviamente como surge en el momento, no estaba contemplado en el plan de actividades, pero igual pues hay que hacer el análisis para tratar de evitar que eso suceda. No todas las actividades requieren demasiada inversión en cuanto a lo que es el esfuerzo, ¿verdad? Yo puede ser que tenga la parte de, qué sé yo, de pedir una cotización, ya yo sé cuáles son los proveedores, entonces es mandar el correo, nada más. En realidad, un esfuerzo como tal no lo vamos a considerar ahí, aunque podemos decir que para enviar todas las solicitudes a los proveedores vamos a requerir de media hora, eventualmente. Entonces, hay que tratar de ponerlo ahí en el sentido de que vamos a tener todas las tareas y actividades que es necesario realizar para desarrollar el proyecto, aunque no sea tan relevante el esfuerzo o el tiempo que ellas requieran. Esto nos sirve de control para verificar que se hacen en un momento dado, sobre todo cuando ya vamos a establecer el cronograma del proyecto, porque si no las incluyo aquí, porque son 2 minutos de tiempo, y eso no requiere nada, si no las incluyo después puede ser que se me olvide asignárselas a alguien y que llegue el momento en el que ya necesito el producto que me va a traer el proveedor, pero ni siquiera he pedido las cotizaciones. Entonces, por ahí tengo que ir poniendo todo ese nivel de detalle tanto como se pueda. La secuencia de las actividades, ¿verdad? Es lo que se conoce como ese diagrama de red de las actividades y básicamente es así que yo tengo la EDT, es ir diciendo cada una de las tareas de los trabajos, hasta el más pequeño que tenga, cómo van a irse desarrollando a lo largo del proyecto. Entonces, usualmente, ¿verdad? Lo trabajamos con cajitas de esta forma, donde vamos a decir cuáles tareas van primero, que otras. Podemos eventualmente establecer cuáles tareas pueden hacerse en forma paralela con otras tareas y cuáles tareas tienen que ser realizadas en forma secuencial. Esto a la vez me ayuda a saber cómo voy a necesitar los recursos o las personas responsables de realizar cada una de esas tareas. Si yo tengo una persona con 5 tareas y las 5 tareas pueden hacerse en forma paralela, entonces yo puedo decir, bueno, para hacerlo paralela no puede ser la misma persona haciéndolas, entonces necesito más recursos. O en el caso de que sean secuenciales, una va después de la otra, eventualmente sí podría ser la misma persona, pero tengo que distribuirlo en más cantidad de días, ¿verdad? Porque la misma persona tiene que hacer una tarea, esperar a que termine para empezar la otra, entonces, aunque sean 10 horas, igual, ¿verdad? Si lo hago en paralelo o en secuencial, dependiendo de los recursos o del tiempo que yo tenga, pues va a tomarme más cantidad de días o menos cantidad de días. No sé si ahí les hice mucho enredo. Ahí cualquier cosa me dicen, ¿ok? Las técnicas más comunes, bueno, es el PERT, ¿verdad? Que es donde vamos viendo todas estas cajitas que tenemos acá. Vamos poniendo esa secuencia, ¿verdad? Y aquí se reflejan, en este caso, vean. Estas 2 tareas, la 5 y la 22, se hacen en forma paralela. Igual que la 7, la 17 y la 23, igual que todas estas. Lo vemos como casi como a nivel de columnas, las que se hacen en forma paralela. Las que son secuenciales la vemos a nivel de filas. Este es el orden. En este caso, estas dependen también de que esta se haya terminado. Entonces, aquí, esta es otra secuencia de actividades. Por acá tenemos otra secuencia de actividades y así vamos viendo y analizando cada uno de estos diagramas. Tenemos también el CPM, que es el método de la ruta crítica. Este método lo que me permite a nivel de gestión, dirección del proyecto y control del avance es establecer cuáles son las tareas que son críticas para el proyecto en el sentido de que
Cualquiera de esas tareas que se atrase va a atrasar la fecha de entrega del proyecto. Entonces, yo voy a tomar para esa ruta crítica las tareas que tienen mayor duración con base en la secuencia de actividades. Entonces, en este caso, por ejemplo, vean que aquí esta cajita, cada una de estas cajitas tiene el número acá de la actividad, cuál es la duración, cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de finalización. Que en estos casos todos son de un día, me parece. Sí. Entonces, en este caso, pues todos van a coincidir la fecha de inicio con la fecha de finalización. Si yo tengo acá, entonces, por ejemplo, esta dura un día y dura un día. Si suponemos que esta de acá, la actividad número 9, dura 3 días y las demás siguen durando un día, la ruta crítica va a ser esta que tengo aquí, porque es la ruta más larga en este momento para terminar el proyecto. Si cualquiera de estas tareas se atrasa, se va a atrasar todo el proyecto. En este caso, como este dura 3, eso me pasa para hacer el clic. Como esta, estamos suponiendo que dura 3 días y esta dura un día, aunque esta se atrasara, siempre sigue estando a tiempo con estas. Entonces, la ruta crítica va a ser las que más tiempo me duren, por lo que tengo que llevarles muy buen control. Para las otras tengo colchones, que son la ruta crítica, ¿verdad? Donde puedo disponer de ese tiempo para cumplir con la fecha de entrega. La fecha de entrega siempre va a ir entonces dada por la secuencia de actividades que tienen mayor duración en el proyecto. Y después tenemos también otra técnica para hacer el diagrama, que es la parte de precedencia, que es establecer cuáles tareas tienen que ser realizadas después de cuáles otras, que es lo que vemos acá. En este caso tengo la actividad 4 y la actividad 5 aquí. La actividad 22 depende de que la 4 haya sido terminada. Entonces yo no puedo empezar esta si esta no ha sido finalizada. Igual sucede con la número 5. Sin embargo, estas dos, como les digo, son paralelas. Después, para la actividad 17 yo necesito que haya terminado la actividad 5. Para la 23 necesito que se haya terminado la 22. En este caso, para la actividad 12 necesito que se haya terminado la 7, igual que para la 9. Entonces, así es como voy estableciendo la precedencia de las actividades y es lo que me permite también hacer un buen orden de los recursos. Bueno, como les decía acá, está en una cajita. Bueno, aquí tenemos el número de la actividad, ¿verdad? Que es el número tal como ustedes lo codificaron en la EDT, para que no haya confusiones. Entonces, eventualmente puede ser el 1.1.3, pero esa es la forma en la que hacemos referencia directa con la EDT completa. Vamos a poner el tiempo que se consume, ¿verdad? Y usualmente las actividades son verbos que nosotros trabajamos. Déjenme ver el mensajito por acá. Un tema al final de la clase. Sí, ahí me mencionan qué es. ¿Ok? Acá, perdón, es que me fui para otro lado. Acá, estábamos en esto. Bueno, y aquí las interrelaciones, bueno, que ya se las expliqué. Las que son paralelas, ¿verdad? En este caso la secuencia viene por acá, las que van una después de otra. Sí, pero ¿cuál es el tema? ¿Está relacionado con proyectos o...? Chicos, ¿cuál es el tema que quieren que veamos? Bueno, ahí me escriben, ahora lo vemos, ¿ok? Si está relacionado con eso que estamos hablando, de una vez podríamos tocar el tema. Si no, pues ahí me dicen cuando vamos terminando, ¿ok? Entonces, ay, perdón, volví a... La secuenciación, pues como les digo, aquí la idea es tener esto bien claro para establecer cómo vamos a utilizar los recursos.
Después de esto, entonces vamos a tener que tener cuidado en la forma en la que establecemos esas relaciones. Por ejemplo, este ciclo que tenemos acá es completamente inaceptable a nivel de secuenciación de actividades. Vean que me dice que tengo la actividad A, ¿verdad? Después sigue la actividad B. Cuando termina la actividad B sigue la C. Y cuando termina la C sigue la A. Entonces, esto no tiene ninguna lógica a nivel de las actividades. Tengo que revisar muy bien siempre estas relaciones para verificar que no se den esos ciclos, ¿verdad? Porque esos ciclos pues van a ser engorrosos. Nunca voy a lograr terminar ninguna de las tareas. Entonces, hay que hacer bien esa revisión cuando se está generando el cronograma para no tener problemas al final. Este es otro ejemplo. Bueno, aquí vemos las actividades seriales, ¿verdad? En el orden en el que tienen que hacerse. Aquí vemos ejemplos de cómo se van haciendo algunas en paralelo y a otras vemos cómo se van haciendo en forma escalonada, ¿verdad? Que es esto de que una permite que a partir de que se termina una, se empiezan a desarrollar estas dos y estas, vean que en este caso la actividad número 5 depende de que se haya terminado la actividad 2 y la actividad 3, ¿verdad? Y entonces así vamos haciéndolo hasta terminar con cada una de ellas. En este primer caso que tenemos acá, ¿verdad? De que es donde todas las actividades se hacen en forma secuencial, entonces yo podría utilizar menos recursos para trabajar, pero eventualmente necesito más tiempo para acabar cada una de las actividades. Cuando yo trabajo más bien con muchas actividades paralelas, disminuyo el tiempo de ejecución, eventualmente, ¿verdad? Del mismo grupo de actividades, por decirlo así, pero esto me obliga a tener más recursos y en un mismo momento. Entonces, la cantidad de horas, vean que puede ser la misma, ¿verdad? Puede ser que yo aquí dure 50 horas y acá también, pero aquí puede ser que dure 10 días y aquí duro 5 días, ¿verdad? Entonces, la cantidad de horas, el costo en cuanto a horas va a ser el mismo, aunque el tiempo de entrega va a ser menor. Y en estas, ¿verdad? Que son las escalonadas, pues igual tendría que ir viendo, ¿verdad? Las que son paralelas eventualmente implican más recursos trabajando en el mismo momento. La cantidad de horas finales nuevamente va a ser la misma. Lo que cambia es el tiempo de entrega. Y estas que son pues seriales, siempre vamos a necesitar trabajar pueden ser los mismos recursos dependiendo del perfil que tengamos, pero me ayudan pues a no hacer el tiempo de entrega tan largo. Para crear los diagramas, bueno, de tener la secuencia lógica de las actividades, entonces de eso partimos de la EDT. La EDT, usualmente las fases van en el orden de cómo debería ir consiguiendo yo cada uno de los entregables y usualmente también pues tienen cierta relevancia, ¿verdad? De que cuando las fases con menor numeración están hechas es cuando se van haciendo las de mayor numeración. No siempre, ¿verdad? Siempre hay fases que también pueden ser efectuadas en forma paralela, pero usualmente así es como se va trabajando. A partir entonces de la EDT, de las actividades de la EDT, de las tareas de la EDT, pues es que entonces también vamos trabajando con estos paquetes de trabajo, vamos estableciendo esa secuencia de actividades, vemos todas las relaciones, las precedencias, y eso nos va a ayudar nuevamente pues a establecer cuántos recursos necesitamos en cada momento del proyecto. Si esto se planifica correctamente, podremos decir eventualmente para un día cuáles son todos los recursos que vamos a ocupar. Y así día a día. Entonces, las contrataciones se hacen muy eficientes, la atención de la gente al proyecto también se hace mucho más eficiente. Claro, nuevamente requiere de mucho orden y de mucha comunicación para que no vaya a haber confusión de días. Eventualmente, bueno, esta parte de diagrama de actividades, eventualmente habría que ajustarlo cuando se va haciendo la ejecución. Para eso se hace el seguimiento y el control. Porque si hay alguna tarea que está atrasada, yo puedo ver ese diagrama de actividades, ver las secuencias y eventualmente empezar a desarrollar actividades que pueden ser hechas en forma paralela o actividades cuyas actividades precedentes ya están finalizadas, tratando entonces de adelantar lo que pueda pese a la tarea que se está retrasando. Eso sí tengo los recursos disponibles, ¿verdad?
Y eventualmente puedo generar subredes, ¿verdad? Podría decir por fases del proyecto, por actividades específicas, para ir manejándolo como un resumen de cómo va el avance y de cómo van los niveles de afectación con base en la ejecución del proyecto. ¿Qué podríamos preguntarnos para desarrollar esto? Bueno, las preguntas son las lógicas, ¿verdad? ¿Qué necesito que se termine, verdad? Antes de empezar. No puedo pintar la casa si no está la obra gris, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas como que son las que el sentido común nos dice que deberíamos verificar, pero a veces si no está bien analizado es donde podemos cometer errores en la diagramación y entonces eso nos puede traer problemas durante la ejecución. Obviamente esto no se debería trabajar individualmente. No es una sola persona que llega y lo hace y así lo empieza a ejecutar, sino que por eso es que necesitamos la interacción con el equipo de trabajo, para esas son las reuniones, ¿verdad?, de avance. Eventualmente todos estos diagramas tendrían que tener la aprobación del cliente, del patrocinador, y eso lo que garantiza pues es que haya una buena revisión. El problema sucede, que también sucede con frecuencia, cuando sin querer uno pone algo mal, lo manda a los demás, uno asume que lo leyeron cuando dijeron que lo aprobaban, y después resulta que no lo leyeron con detalle. Pero entonces, en buena teoría, esas revisiones deberían hacerse precisamente para evitar estos problemas. Pero bueno, siempre existen estas circunstancias, entonces ahí habría que trabajar con eso. Aquí se define, ¿verdad?, cada paquete de trabajo. Usualmente se va trabajando los detalles y con base en eso se va construyendo todo el diagrama grande, porque ahí tenemos el detalle de las tareas y acuérdense, cada tarea tiene su duración y la duración pues me va a afectar obviamente todo el cronograma que se va a construir después de esto. Y ahí estamos. Esta era chiquitita. Ok, ¿preguntas con esto? ¿No? Vamos con la otra que teníamos para hoy. Una era secuencia y esta, que es propiamente, bueno, lo que sigue a partir de que tenemos el diagrama, ¿verdad? Que es generar el cronograma del proyecto. Entonces, el cronograma de lo que nos permite, por un lado, es ya decir las fechas y tener un diagrama, un método visual, ¿verdad?, más rápido de entender de cómo van a desarrollarse cada una de las actividades. Nos permite ver muy claramente cuál es la ruta crítica del proyecto mediante ese mismo diagrama. Y ahí nos ayuda también a ver la parte de cómo van a estar asignados los recursos. El cronograma hay uno que es el que se conoce como la línea base, que es el que se desarrolla en la planificación con base en todo esto del diagrama de actividades y todo eso. Y es a partir del cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, yo genero la línea base para el cronograma, tengo también una línea base para el presupuesto y tengo una línea base para el alcance del proyecto, que es, como les digo, esa línea base es el punto en el que decimos vamos a empezar ya a trabajar. Esto es la forma en la que vamos a hacer todo el proyecto y de ahí empieza la parte de la ejecución, que en la ejecución es donde hacemos el control y el seguimiento. Entonces, cada vez, por ejemplo, que el cliente me solicite un cambio, entonces yo tendría que ver, como les había dicho, cómo me va a afectar a mí en cuanto a costo, en cuanto a alcance y en cuanto a tiempo. Tengo que informar de ese impacto que va a tener en el proyecto al cliente y al patrocinador para ver si ellos aprueban el cambio conociendo el impacto que va a tener en el proyecto. Si me dicen, está aceptado el cambio, no hay problema, entonces la línea base del cronograma, del alcance y del presupuesto del proyecto va a cambiar. Yo voy a construir la nueva línea base, ¿verdad?, a partir del cambio que ya fue aprobado, incluyendo las nuevas actividades, los nuevos recursos, los nuevos costos y el nuevo alcance. Entonces, yo tengo que enumerar esas líneas base. La primera, la inicial, digamos que es la línea base 0.
Con el cambio número 1, tengo una línea base 1. Entonces, a partir de que ese cambio fue aprobado, yo voy a seguir haciendo seguimiento y control, pero a la línea base 1, no a la 0, porque la 0 ya no es con la que estamos trabajando. Si en 3 semanas se solicita un nuevo cambio que es aprobado, que es el cambio número 2, eso va a implicar que yo voy a tener una línea base 2. Entonces va a ser el nuevo cronograma con el nuevo presupuesto, con el nuevo alcance a partir de ese segundo cambio. Y entonces el seguimiento y control lo voy a seguir haciendo a partir de esa línea base 2. Y así consecutivamente. Entonces vean que por eso es que es tan importante documentar todos esos cambios y que sean aprobados a partir del impacto que va a tener en el proyecto, porque de ahí en adelante todo se modifica y voy a trabajar con una nueva línea base. ¿Ok? Entonces, pues esa línea base la desarrollo aquí, ¿verdad? Inicialmente, como les digo, después la voy ajustando conforme se vaya ejecutando el proyecto. Y lo que pretende básicamente es incluir, ¿verdad? Lo que son, lo que son los hitos, ¿verdad? Que ya los habíamos mencionado, que es algo que es muy relevante en el proyecto, que usualmente no requiere de mayor tiempo, ¿verdad? Más que decir ya está entregado, ya se mandó, ya se aceptó, algo así, pero que tiene que estar ahí porque es un elemento tan crítico que si eso no se da, puede perjudicar el avance del proyecto. Aquí hay algunos ejemplos, ven, contrato firmado, el diseño ya revisado o aprobado, primera edición impresa, no es algo que estamos haciendo en el momento, no es algo que vamos a tenerle asignado 2, 3, 4 horas, ni un recurso específico, pero es algo que tiene que darse en el proyecto para poder continuar. En el cronograma, bueno, usualmente tenemos el identificador, ¿verdad? De la tarea, la actividad, la duración, fecha de inicio, fecha final, las tareas predecesoras y sucesoras, ¿verdad? Para cada uno, que es lo que viene del diagrama de red que acabamos de ver en la presentación anterior, y cuáles van a ser los recursos asignados a cada una de esas tareas. ¿Ok? Vamos a verlo por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, en los diagramas, este rombito usualmente se refiere a un hito en el proyecto. Entonces, vean que se ponen así muy puntuales porque no tiene duración. Vean que aquí todo lo ponemos en 0, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá. Aquí se empieza, aquí está terminado un componente, el componente 1, aquí está terminado el componente 2 y aquí está entregado, ¿verdad? Valga la redundancia, está entregado el producto Z. Entonces, son puntos en el tiempo específicos que sí los vamos a incluir en el cronograma para tener claro cuál es la fecha. Nuevamente, conforme cambia la línea base, yo puedo cambiar la fecha en la que estos hitos son entregados o deben estar finalizados. Pero siempre tengo que tenerlos ahí para visualizarlos fácilmente. Tenemos las barras, que las barras me expresan ya cuando tengo una actividad con una duración. En este caso voy a que hablamos de unidades calendario. En cada proyecto uno sabrá cuál es la unidad en la que uno va a trabajar. Si es un proyecto pequeño, podemos trabajar en horas. Entonces yo voy a decir cantidad de horas. Puedo trabajar eventualmente en días. Puedo trabajar por semanas, si son proyectos más largos, quincenas, por meses, dependiendo de cómo quiera verlo. La ventaja con todo esto es que cuando trabajamos con software para la gestión de proyectos, yo puedo dar más detalle, ¿verdad? Puedo, como las carpetas en el explorador de Windows, ¿verdad? Que cuando está con el más, yo le hago clic al más y puedo ver más detalle. O si está todo al máximo detalle, yo puedo darle menos y puedo ir agrupando tareas. Esa es la ventaja que tiene cuando usamos software especializado. Hay gente que trabaja cronogramas desde Excel, también se puede, pero tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? La numeración, cuando se hacen ese tipo de ajustes, eso de ir resumiendo o dando más detalle de las tareas no es automático, sino que tendría que estar ocultando las filas. Entonces, se puede hacer también, ¿verdad? Pero estos softwares ya vienen preparados para eso. Acá entonces, cuando yo uso las barras, vean que para cada barra yo lo que voy poniendo es, con base en la cantidad de unidades calendario, unidades de tiempo que yo defino para el proyecto, pues entonces establezco. Este periodo podría ser horas, podría ser cada uno un día, podría ser una semana, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, si tengo 120,
pues aquí está distribuido desde esta fecha hasta esta fecha. Y acá para cada una de ellas, esto como que no tiene mucha lógica, el tamaño con la duración, pero bueno, eventualmente puede ser que aquí haya más recursos asignados, por eso se dura menos tiempo día, ¿verdad? Por decirlo así, aunque la cantidad de horas sea mucho mayor. Porque acuérdense que para cada una de las actividades yo tendría que poner, eso estaría como por acá, al responsable de la tarea. Entonces, si yo aquí tengo 67 horas, por decir algo, y solo es una persona responsable, la persona trabaja 8 horas por semana, pues entonces tengo una cantidad de días diferente que 120 horas acá, si tengo 5 recursos trabajando 20 horas por semana, ¿verdad? Entonces, por ahí es por donde necesito ver esos responsables para poder tener una comprensión completa de cómo se mueven estas barras de las tareas con respecto al tiempo y a los periodos de tiempo naturales o reales que nosotros estemos poniendo en este tipo de diagramas. Aquí este es un ejemplo, digamos, de esas horas, ¿verdad? De cómo están las relaciones con las precedencias, dónde están los hitos. Vean que por aquí el hito es empezar. Aquí tenemos esta tarea que termina en este momento. Cuando se empieza el proyecto, estas se hacen en forma paralela. Estas sí ya tiene que precederlas y así vean que es como vamos trabajando las relaciones entre cada una de ellas. Vean que para esta tarita que está por acá, que es la 113G, por ejemplo, necesito haber terminado toda esta parte y necesito haber terminado toda esta parte. Estos dos hitos tienen que haber sido entregados para poder empezar acá. Entonces, así es como vamos trabajando con este diagrama y eso permite más fácilmente el diagrama que verlo con los valores reales, ¿verdad? Cómo podemos ir controlando el avance del proyecto. Para cortar el cronograma, bueno, hay varias formas, ¿verdad? El camino acelerado, entre más rápido queramos hacer las actividades, más riesgos podemos tener. Acuérdense que aquí trabajamos siempre con la triple restricción, ¿verdad? Bueno, y los elementos que se le han ido añadiendo a esa restricción. Si yo trato de hacer las cosas demasiado rápido, eventualmente lo que se pierde en la mayoría de los casos son revisiones que me garantizan la calidad de los entregables. Entonces se hacen los productos y se van revisando ahí. Cuando fallen se arregla algo si falló. Entonces, pues necesita mucho control, ¿verdad? Necesita muy buena gestión de los riesgos, ¿verdad? Y saber que se está en esa situación para tratar de brindar al usuario pues un producto que realmente le sea funcional, porque a final de cuentas nada ganamos con disminuir el tiempo en el que estamos desarrollando el proyecto si no cumple a un nivel satisfactorio con la funcionalidad esperada. Podemos comprimir, ¿verdad? El cronograma, ¿verdad? Casi siempre cuando comprimimos que estamos diciendo, bueno, lo que les mencionaba antes, tengo una tarea que dura 100 horas y tengo 2 personas haciéndolo 50 horas, ¿verdad? Eso me requiere como semana y media de trabajo. Entonces, yo puedo comprimir y yo digo, bueno, mantengo las 100 horas, pero ahora voy a tener aquí a 10 personas en esa tarea. Entonces, nuevamente, me va a salir un poquito más caro, pero voy a cumplir con el tiempo de entrega, aunque nuevamente el esfuerzo en cantidad de horas va a ser el mismo. Puedo reducir el alcance, ¿verdad? Nuevamente, si hablamos de la triple restricción, eso significa que voy a durar menos tiempo y probablemente voy a tener costos menores también. Pero eso depende mucho de la funcionalidad que necesitamos para el cliente, con el proyecto que estamos desarrollando, con el producto que estamos generando y eventualmente el hecho de que yo reduzca el alcance va a hacer que el cliente no esté satisfecho. Entonces, ¿hasta qué punto eso es válido? Ahí tendríamos que hacer una negociación con el cliente para hablar muy bien qué vamos a reducir, ¿verdad? De qué forma la vamos a reducir y que el cliente esté de acuerdo. Y aún así corremos el riesgo, ¿verdad?, de que al final no haya una completa satisfacción. Y recortar la calidad. Bueno, recortar la calidad es grave también porque podemos entregar productos que no funcionen correctamente. Eso va a generar insatisfacción del cliente. Dependiendo de los contratos, podríamos tener eventuales multas o eso podríamos tener que arreglarlo, ¿verdad? Con tiempos de mantenimiento y de ajustes post proyecto que también van a tener un costo para nosotros.
Entonces, también ahí hay que tener cuidado. Siempre que vayamos a hacer ese tipo de ajustes, como les digo, hay que hablarlo muy bien con el cliente y que les quede muy claro cuáles van a ser las consecuencias del ajuste que se esté solicitando si queremos acortar el cronograma. Y siempre, siempre acordarnos de la triple restricción, ¿verdad? Donde yo ajusto en un lado, se vean afectados los otros dos vértices del triángulo. ¿Okay? Controlarlos, lo que les decía, bueno, ya tenemos la línea base, se van haciendo la ejecución, se tienen que hacer los informes de avance, ¿verdad? Que tienen que ser con datos muy reales para poder detectar variaciones hasta las más leves que pueda haber. Porque, como dicen, de pellizco en pellizco se mata un burro, ¿verdad? Puede ser que por aquí me atrasé 1 hora nada más, y por allá se atrasaron 1 hora y por allá se atrasaron 1 hora, pero cuando uno empieza a ver, sobre todo si son actividades secuenciales, 1 hora aquí, 1 hora allá y otra hora allá y otra hora allá, cuando nos damos cuenta puede ser 1 semana de tiempo, ¿verdad? Que ya estamos desfasados. Entonces, por leves que sean todos esos atrasos, es importante informarlos, ¿verdad? Para que el líder del proyecto vaya haciendo los ajustes. El líder del proyecto es quien debería decir, sí, no importa, ¿verdad? Ya perdimos media hora ahí, media hora ahí, media hora ahí, pero tal vez esas actividades no estaban en la ruta crítica, entonces no hay ningún problema. Pero si todas las actividades donde ha habido atraso están en la ruta crítica, ya estamos diciendo que en vez de entregar el 13 de junio, vamos a tener que entregar el 20. Y si el cliente tiene una restricción con la fecha de entrega, porque tiene que estar todo listo el 18, por lo que sea, pues entonces ya nosotros no estamos cumpliendo. Entonces, ese seguimiento tiene que ser muy detallado. Por eso es que yo les mencionaba que el líder de proyecto tiene que ser una persona que esté básicamente dedicada a esa gestión, no necesariamente involucrada en tomar decisiones técnicas, sino más bien en enfocarse en hacer todos esos cambios, hacer una proyección de cuál es el impacto del avance real del proyecto, ¿verdad? Con respecto a los productos y fechas y presupuestos acordados, para que no se vayan a llevar sorpresas al final, ¿verdad? O cuando ya está avanzado el proyecto, de que ya nos quedamos sin presupuesto, por ejemplo, que es de las peores cosas que podrían pasar. Técnicas y herramientas, ¿verdad? Para hacer cronogramas y las revisiones y demás, pues hay un montón, ¿verdad? Estas son unas, y si se ponen a buscar en internet, hay otro montón. A final de cuentas, ¿qué es lo que interesa? Que si la empresa cliente tiene alguna metodología específica para hacer los cronogramas y para hacer el seguimiento, pues entonces en la medida de lo posible sería bueno que el proyecto se haga con base en eso que tiene el cliente, que es la forma en la que ellos están acostumbrados a trabajar. Si el cliente tiene libertad de que el grupo, ¿verdad?, que está a cargo del proyecto, de liderar el proyecto, escoja la metodología, pues entonces para el líder del proyecto es mucho mejor porque es algo con lo que está familiarizado. Ahí sí necesita mayor comunicación con el cliente para que el cliente entienda la metodología, cómo se va a trabajar y demás, que eso usualmente uno se pone de acuerdo con el cliente antes de empezar propiamente con la ejecución del proyecto. Y para el seguimiento, pues que queden muy claras también cómo van a ser las comunicaciones, qué información tiene que ir, de qué lado a cada otro, ¿verdad? A quiénes se le tiene que distribuir los avances, las proyecciones, y si hay algún estado crítico del proyecto también, cómo debe ser anunciado y quiénes son los que eventualmente tomarían las decisiones de si se continúa con el proyecto, si se aprueba más presupuesto, se aprueba más tiempo o si definitivamente se cancela. Y esto sería. Ok, chicos, esos son los temas para el día de hoy. Entonces, cuéntenme ahora, ¿qué era lo que me querían hablar? Que me tienen ahí picada con el tema que quieren que hablemos. Cuéntenme. Ignael, que fue el que me dijo. Chicos, no me digan que me dejaron sola. No, bueno, yo aquí estoy, pero yo no tengo preguntas. Ajá. Yo también, yo aquí estoy. Ok, ok, pero cuéntenme. Ah, ok, perdón. Ok. Perdón, profe. Tranquilo. Aquí se oye un ronquido, es una de mis perritas que se me acostó a los pies y ronca muy fuerte, no soy yo. No es una grabación que yo hice, que yo estoy grabando. Ok, Nael, entonces si quieres ahora lo hablamos después. ¿Preguntas o dudas?
de estos temas de las bitácoras. Bueno, vieron que ya les devolví el primer taller. ¿Alguna duda de algo, no? No, profe. Ok, entonces vamos a hacer así. Igual, yo me voy a quedar por acá, pero me voy a quedar en silencio. Y ustedes van trabajando, entonces teníamos, por aquí están estas fechas. Ah, no, pero era más bien este otro que vamos a trabajar. Entonces, ustedes están trabajando para entregar la matriz de responsabilidades esta semana. Si no han terminado ese taller, si quieren entonces vayan trabajándolo. Si ya lo terminaron, quieren empezar el de la matriz de riesgos, pues entonces lo van empezando. Como les digo yo, mira, bueno, es que ya se nos acabó el tiempo también. No, entonces ya se nos acabó el tiempo. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, ¿qué será? ¿Usted nos recomienda ir comenzando con la programación de la herramienta en este momento? Sí, claro, yo se los había dicho, me parece que sí, que en la vida real usualmente se hacen todo esto de la planificación y cuando ya se tiene todo el cronograma, toda la EDT, toda la matriz de riesgos, todas las comunicaciones y todo eso, se empieza la ejecución. Pero por efecto de la restricción que tenemos de tiempo, ¿verdad? De que es un trabajo académico, sí deberían ir empezando con todo lo que tienen que hacer. Entonces, ahorita ustedes deberían estar trabajando en los talleres y en la aplicación para que les dé tiempo de terminar. Porque vean que si esperamos a, digamos, las minutas de reunión, bueno, no, digamos que si esperáramos a la semana 12, ya solo les quedarían como 4 semanas para hacerlo todo. Y podría ser mucho porque se les va a juntar con todos los trabajos finales y exámenes finales de las otras materias. Entonces, si pueden ir empezando es mejor. Y acuérdense que consultas igual, ¿verdad? Si tienen algo de programación y eso, igual estoy disponible para atenderlos. Gracias. Profe, y como en esa línea, en el cronograma del proyecto tenemos que poner que estamos empezando como desde ahorita lo de la herramienta. Sí. Y para que sea como en paralelo, o sea, lo ponemos como lo estamos haciendo, no pasa nada. No pasa nada. Trabájenlo a como se está haciendo. Porque entonces así hacemos el seguimiento igual. Si lo hacemos como que vamos a terminar y después se hace, no va a ser real. ¿Ok? Si empiezan esta semana la herramienta, lo ponen ahí, que lo tienen planificado para empezarlo en esta semana. Ok, profe, gracias. Ok. Nael, no sé entonces si nos comunicamos por WhatsApp, si querés. Voy a entonces a cerrar acá. Listo, listo. La grabación, digamos, de lo del examen no la voy a subir porque fueron preguntitas, ¿no? Entonces esa no voy a subir nada para la sesión de hoy de grabación. Esta teórica, Pero pues el sí. documento lo va a subir luego. ¿Cuál documento? Ese, bueno, ¿Está actualizado? No, el examen resuelto. No lo había pensado. ¿Lo quieren? Bueno, yo sí quisiera tenerlo porque yo al final a mí no me salió y... Ok, ahora se los mando entonces. Bueno, sí, supongo que mañana, o no sé, para... No, se los mando ahora. ¿Por qué? De una vez, porque si no después se me olvida. De todas formas, si alguien no hizo el examen y tiene una justificación, igual tendría que hacerle otro examen. Entonces, no hay problema. Ahora se los mando entonces. Bueno, chicos. Chao, chao. Chao. Hasta luego, gracias. Con gusto, nos vemos.